Igual 31, Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. En la azotea, el viento salvaje azotaba las esquinas de las ropas de Figarland S. Saint. Ulti dejó sus binoculares, su tono inusualmente serio. Maestro, ella está claramente muy triste, ¿por qué debe hacer esto? Saint miró en la dirección donde había desaparecido Robin. Porque ella sabe mejor que nadie que algunos caminos deben recorrerse solos. Ulti recordó la forzada elegancia de Robin en la taberna ayer y aquella temblorosa despedida en el callejón hace un momento. De repente, pateó la barandilla. En realidad, no es tan molesto. Saint se rió entre dientes. ¿Ah? ¿Ya no estás celoso? Ulti se sonrojó al instante. No lo soy. Solo, creo que su forma de obligarse es demasiado estúpida. Saint se levantó y regresó al hotel. Está bien, descansa un rato y espera el espectáculo. Esta noche te llevará a ver el momento en disfraz que Rob Lucy se quita el espectáculo. Descansar. Ulti hizo un puchero, insatisfecho. ¿Cómo puedo dormir? Maestro, vamos a esperar. Saint bostezó y miró a Sonia que estaba cerca. El buen espectáculo no comienza hasta esta noche después de todo. Sonia, ven a mi habitación y dame un masaje. Sonia se acercó levemente al escuchar esto. Sí, maestro. Los ojos de Ulti se abrieron de par en par. Espera. ¿Por qué el gato salvaje? Yo también puedo. Dentro de la suite, Sonia le dio un masaje a Saint. Él descansaba con los ojos cerrados, reflexionando sobre los cambios en su fuerza. Desde que entró en Butter 7, varias oleadas de puntos de emoción habían llegado continuamente. Khalifa contribuyó con un 7%, Bueno con un 2% y estaba ese 2% de Robin. Las comisuras de la boca de Saint se curvaron ligeramente mientras comenzaba a esperarlo. Su fuerza actual ya era de 490 millones. Tras acumular una oleada de puntos de emoción esta noche, debería superar los 500 millones. La gran obra autodirigida y representada por CP9 por la noche supuso un éxito rotundo en la villa de Iceburg el caos. En el estudio, la trama se desarrolló según el guión conocido por Saint. La conversación entre Robin e Iceburg terminó en una atmósfera que parecía una confrontación pero que en realidad estaba llena de impotencia. Saint y su grupo, vestidos con túnicas negras, se sentaron en la habitación de al lado. Poco después, 4 personas enmascaradas llegaron frente a Iceburg y se quitaron las máscaras, revelando sus verdaderos rostros. Bueno se quedó a un lado, sosteniendo un dendenmusi de imágenes que transmitía con claridad todo lo que sucedía en la habitación contigua. Esta era la comodidad que brindaba el poder. Como miembro del CP9, Bueno proporcionó personalmente una transmisión en vivo para el señor observador. Las pupilas de Iceburg se contrajeron mientras miraban con incredulidad a estos compañeros que habían estado encubiertos durante tanto tiempo. Varias personas comenzaron a tirar ya a hablar, después de años de trabajo encubierto, hacía tiempo que habían encontrado una pista. Incluso si Iceburg no reveló el paradero del plano del Plutón. Tenían formas de averiguarlo. Kaku dio un paso adelante, presionando con precisión el pulso de la muñeca de Iceburg. Al percibir así su latido, Lucy se enteró rápidamente de la noticia del subordinado de Iceburg, Cutie Flam, ahora alias Frankie. En ese momento, Ulti, que estaba en la habitación contigua, se incorporó de repente. Ah. Es ese pervertido al que dejé inconsciente. Y en la transmisión en vivo, Robin, que había estado en silencio, dio un escalofrío casi imperceptible. La sonriente profecía de Saint pasó por su mente. Ese pervertido en pantalones cortos será tu futuro compañero. Así es, susurró a Robin en su corazón. Si tuviera que irse. Al menos Luffy y los demás recibirían con agrado a un carpintero de barcos legendario que pudiera rivalizar con Iceburg. Esto, sin duda, permitiría a la tripulación del sombrero de paja llegar más lejos. Un carpintero de barcos profesional, sucesor del legendario plano de Plutón, con él en el barco, Luffy definitivamente conseguiría una mejor embarcación. Justo cuando los pensamientos de Robin estaban acelerados, la puerta de la habitación se abrió de repente. Robin está ahí. Luffy del sombrero de paja se abalanzó primero, con Zoro siguiéndolo de cerca. Robin exclamó. Luffy. Luffy jadeó. Robin. Por fin te encontré.
Observó a estos compañeros que habían cargado contra el campamento enemigo a pesar de todo. Aunque sentía un gran afecto, sabía con certeza que no eran rivales para el CP9. Robin respiró hondo y se obligó a decir con la voz más fría. ¿Qué haces aquí? ¿No me he explicado bien? Luffy ignoró por completo a los miembros del CP9 y miró fijamente a Robin. Dejen de decir tonterías. Estamos aquí para llevarlos de regreso. Ulti observaba atentamente desde la habitación contigua y susurró. Maestro, van a pelear de verdad. Este grupo de gente no conoce las alturas del cielo. Ese Luffy, me temo que incluso a mí me resultaría difícil lidiar con él. Azesain de repente mostró una sonrisa juguetona. Pequeño tiranosaurio, ¿quieres ir a jugar un rato? Ese Luffy sombrero de paja es un hombre de goma. Tus golpes contundentes no lo romperán. Los ojos de Ulti se iluminaron al instante. ¿De verdad está bien? No se preocupe, maestro, lo entiendo. Definitivamente no usaré aquí. Justo cuando la pistola de dedo de Luffy estaba a punto de golpear a Luffy, apareció una figura envuelta en una túnica negra y envió a Luffy a volar con un cabezazo directo. Tos. Tomado por sorpresa, el cuerpo de goma de Luffy fue abollado por este arrepentido y fuerte golpe, y voló hacia atrás, estrellándose fuertemente contra la pared. La figura vestida de negro aterrizó directamente, las esquinas de la máscara se curvaron en un arco. Con tanta emoción, ¿cómo pudo faltar esta joven? Luffy detuvo su movimiento y observó fríamente a este invitado no invitado. Las pupilas de Robin se encogieron levemente, reconociendo de inmediato que era Ulti. Reprimió la conmoción y mantuvo una calma superficial. En ese momento, Azesain se acercó lentamente. Al pasar junto a Robin, susurró con una voz que solo ellos dos pudieron oír. Vete. Conmigo aquí, el chico del sombrero de paja sufrirá menos. Estas palabras fueron como una llave que desató al instante todas las ataduras del corazón de Robin. Miró a Luffy, que luchaba con Ulti, y luego al depredador CP9. Sin mirar atrás, saltó por la ventana. Robin. Rugió Luffy, queriendo perseguirla, pero fue enviado a volar nuevamente por un barrido de cola de Ulti. La expresión originalmente compuesta de Luffy se puso ligeramente rígida. Su intención era mostrar su fruta gato, modelo leopardo, para darles a estos ignorantes recién llegados una demostración de fuerza. Pero esta chica frente a él, con cuernos de dragón en su cabeza y una cola escamada, era claramente una usuaria de habilidades de especie antigua mucho más rara. Luffy preguntó con voz fría. ¿Quién eres exactamente? Esta dama debe ser una ejecutiva de los piratas de las bestias, ¿verdad? Azesain lo miró juguetonamente. Ah. Parece que Blueno no te lo dijo. De pie a un lado, un destello de complejidad cruzó los ojos de Blueno al escuchar esto. Recordó claramente que no hace mucho tiempo en la taberna, la garra de dragón cubierta de Aki de aquella chica casi le aplastó la garganta. Pero en ese momento, estaba atacando al chico de sombrero de paja. Aunque su aura era asombrosa, ni siquiera estaba usando Aki. Esto claramente se estaba conteniendo. Bajo la mirada de Luffy, Blueno solo pudo dar un paso adelante y decir en voz baja. ¿Este es el señor observador enviado especialmente por el gobierno? Luffy permaneció en silencio, con el ceño ligeramente fruncido y en sus ojos había una nota de escrutinio y sospecha. Esta sutil expresión disgustó al instante a Azesaint. Dijo con frialdad. Que Peichuan y Sonia se diviertan con la banda de sombrero de paja. Ulti, ve y dale una buena lección a este genio del CP9. Antes de que las palabras se desvanecieran, Peichuan ya había salido de entre las sombras. Los ojos del joven silencioso brillaban con espíritu de lucha, ya transformado en su forma humana bestia. Sonrió. Sombrero de paja, jugaré contigo un rato. Dicho esto, se enredó en una lucha con Luffy. Aunque no usamos Aki, el poderoso físico de la forma de Spinosaurus de la especie antigua lo inmovilizó firmemente. Al mismo tiempo, la figura de Ulti brilló y un cabezazo golpeó a Luffy directamente. Las pupilas de Luffy se encogieron e inmediatamente utilizaron un Tekai para defenderse. Estallido. Luffy salió volando por ese cabezazo y su espalda se estrelló fuertemente contra la pared. Apenas logró mantenerse en pie, un rastro de sangre se filtraba desde la comisura de su boca, sus ojos se llenaron de sorpresa. Ulti sacudió su largo cabello azul. Solo esto. El ingenio del CP9 es regular. Luffy se limpió la sangre, conmocionado por dentro. El cabezazo sí que estaba cubierto de Aki. Miró a Ulti con rabia y rugió.
¿De qué lado estás? En ese momento, Kaku, quien luchaba contra Zoro, también notó la anomalía y observó con cautela. Blue Bueno también detuvo sus movimientos. Ambos sintieron que este observador se estaba excediendo un poco. Califa reconoció claramente a Ace Saint y observó esta escena con un corazón complejo. Ulti inclinó la cabeza y le dijo a Luxi en un tono poco amigable. Por supuesto que estamos de tu lado, pero tienes que recordar quién manda aquí. Tan pronto como habló, sus garras de dragón se cubrieron con una capa de Aki negro y cargaron contra Luxi nuevamente. Luxi fue reprimido por la ira y entró en su forma mitad bestia, cubriendo sus afiladas garras con Aki para enfrentar el ataque de Ulti. Las garras de leopardo y las garras de dragón chocaron violentamente, estallando en chispas deslumbrantes. Interesante. ¿Por fin estás dispuesto a luchar en serio? Los ojos de Ulti brillaron de emoción. Las dos figuras parpadearon rápidamente en la habitación, y cada intercambio impactó con un rayo. La forma de leopardo de Luxi era extremadamente rápida, pero la defensa de las especies antiguas de Ulti era superior. Ramkyaku. Trueno blanco. Luxi rugió y lanzó un tajo agudo. Ulti lo esquivó inclinando el cuerpo, pero el tajo fue directo hacia Nami. Las pupilas de Nami se dilataron. Justo cuando el corte estaba a punto de alcanzarla, una figura apareció a su lado. Era Ace Santo. Sostenía a Nami con su brazo izquierdo mientras con la mano derecha desenvainaba colmillo de dragón, asestando un corte que partió con precisión el Ramkyaku de Luxi por la mitad. Nami se abrazó a Ace Saint, aún en shock. Alzó la vista hacia el joven pelirrojo enmascarado que había aparecido de repente, olvidándose por un momento de forcejear. No muy lejos, Chopper mantenía una postura de rescate, mirando fijamente la escena. Todo sucedió en un instante. Entonces, Ace Saint sonando, hizo fuerza con el brazo y arrojó a Nami como si fuera un saco de arena. ¡A tilde! Gritó Nami mientras se lanzaba directamente hacia Chopper, quien estaba a punto de subir. Entonces, ambos chocaron contra Luffy, quien acababa de ser lanzado por Peichuan. Estallido. Los tres salieron volando de la habitación como si fueran bolos. Tos, tos, Luffy se esforzó por subir. Nami. Chopper. ¿Están bien? Chopper negó con la cabeza. Estoy bien, pero Nami. Nami se levantó, agarrándose el hombro, y señaló hacia la habitación furiosa. Ese cabrón. Me tiró como un saco de arena. Dentro de la habitación, Ace Saint llegó despreocupadamente a Dragon Fang. Ulti obligó a Luxi a retroceder con un solo movimiento y se inclinó, riendo. Dios mío, ese movimiento fue increíble. Mató 3 pájaros de un tiro. Luxi observó la escena con frialdad. No esperaba que este observador no solo fuera poderoso, sino que también tuviera un estilo de actuar tan poco convencional. Ace Saint ignoró a todos y miró a Zoro, que seguía luchando contra Kaku. Levantó el pie derecho. Ramkyaku. Trueno blanco. Un corte pasó entre los dos, obligando a Zoro y Kaku a retirarse al mismo tiempo. Ace Saint habló lentamente. Muy bien, todos deténganse. Roronó a Zoro, no puedes traer de vuelta a Robin ahora. Ya viste la situación. ¿Por qué no regresas y discutimos las tácticas primero? ¿Oh? ¿Te estás burlando de nosotros? La mirada de Zoro era aguda. Ace Saint señaló al pequeño tiranosaurio a su lado. No, es una sugerencia bien intencionada. Después de todo, le prometí a Robin que los dejaría sufrir un poco menos. Esta frase le permitió a Zoro captar con claridad el profundo significado. Parecía que se había llegado a un cierto acuerdo entre Robin y este hombre misterioso. Ulti dijo con entusiasmo. Nuestro señor tiene razón. Con su estado actual, no son rivales para nosotros. Luffy estaba a punto de atacar de nuevo. ¿Quién te va a escuchar? Voy a buscar a Robin ahora mismo. Zoro habló de arrepentimiento para detenerlo. Luffy. Tiene razón. Para sorpresa de todos, Zoro desarrolló lentamente sus 3 espadas a sus vainas. Realmente necesitamos formular una táctica ahora. Nami miró a Zoro confundida. ¿Cómo puedes tú también? Zoro dijo con voz grave. Esa mujer enmascarada de hace un momento, su fuerza probablemente no sea menor que la de ese hombre leopardo. Si incluso ella es solo la subordinada de este hombre. Ace Saint se siente satisfecho. Una sabia decisión. Primero se acercó a Paul y Yaizeburu y, con 2 patadas, los empujó por la ventana como si fuera basura. Luego caminó hacia el lado de Zoro y susurró.
Ve y pregúntale a Iceburg. Primero aclara la situación. Esta frase hizo que Zoro frunciera el ceño. Miró a Iceburg, a quien había echado por la ventana, y sin dudarlo más, jaló a los otros tres y se dirigió a la puerta. Después de que los cuatro salieron de la habitación, Luffy preguntó ansiosamente. Zoro, ¿por qué me detuviste? Deberíamos ir a salvar a Robin ahora mismo. Zoro contuvo a su impulsivo capitán. Espera, Luffy. Ese hombre me dijo algo extraño al final. Nos dijo que fuimos a preguntarle a Iceburg. Nami también se calmó. Es realmente extraño, y acaba de decir que le prometió a Robin que nos haría sufrir menos. Chopper preguntó confundido. ¿Robin tiene algún tipo de problema oculto? La mirada de Zoro era firme. Vamos a preguntarle a Iceburg con claridad. Debe haber algo de verdad detrás de esto que desconocemos. El valor de la emoción alcanzada. El estándar, el cálculo de fusión de fuerza se incluye. Luffy 350 millones, Luffy 300 millones, Zoro 210 millones, Nami 50 millones, Chopper 60 millones. Fusión total. 19,4 millones de vallas. Fuerza actual. 510 millones de vallas. Rompiendo la marca de los 500 millones, el Haki del Conquistador despertó. Al instante, Ace Saint aprendió el Aosoku básico. Curvó los labios, pero no lo nosotros. Dentro de la habitación, el rostro de Luffy estaba frío. Señor observador, ¿no nos va a dar una explicación? Kaku y Blueno, detrás de él, también parecían hostiles. La caótica batalla de ese momento había desprestigiado al CP9 y les había hecho dudar de la identidad de Ace Saint. Los ojos de Ace Saint se volvieron fríos y pisoteó suavemente con su pie derecho. Auge. Con él como centro, estalló una explosión de Aosoku. El sonido de los carpinteros de barcos cayendo al suelo se escucha desde arriba y abajo, desmayándose uno tras otro. Las expresiones de Kaku, Blueno y Califa se volvieron feas e inconscientemente dieron medio paso atrás. Solo Luffy permaneció inmóvil, mirando a Ace Saint. Ace Saint dijo con voz profunda. ¿Estás cuestionando al observador? Ulti tampoco se vio afectado. Con entusiasmo, agarró la capa de Peichuan y susurró. Te lo dije, el maestro debe tener a Osoku. La nuez de Luffy se torció levemente y él apretó los dientes para decirle una palabra. No me atrevería. Muy bien. Ace Saint se giró hacia la puerta. Continúe con el plan. Los espero en el tren marítimo. Ulti lo seguía alegremente. Maestro, estuviste tan majestuoso hace un momento. Ese hombre leopardo estaba tan asustado que no se atrevió a moverse. Después de que los cuatro se fueron, Ace Saint se detuvo de repente. Una sonrisa juguetona se dibujó en la comisura de sus labios. Ulti, ¿qué expresión crees que tiene Luffy ahora mismo? Ulti gesticuló con entusiasmo. Debe estar muriéndose de ira, pero no se atreve a actuar. Maestro, ¿por qué no los liquidó de una vez? Ace Saint miró hacia el tren marítimo. Son los protagonistas de mañana. Si los eliminamos, ¿qué programa tendremos que ver? Al otro lado, dentro de la habitación, el rostro de Luffy estaba sombrío. Tras un instante, se limpió en silencio la sangre de la comisura de la boca, con una fría intención asesina en los ojos. Pero al final, la razón se impuso a su ira y ordenó. Kaku, Blueno, Califa, procedan como están planeado y capturado a Franky. Mientras tanto, en la casa Franky. Usopp se quitó su ridícula máscara y estaba teniendo una conversación pesada con Franky. Los dos conversaron largo rato. Después de escuchar su historia, Franky decidió construir un barco para la tripulación del sombrero de paja. Justo cuando Usopp estaba aturdido por esta arrepentida promesa, ¡bang! 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 Llamaron a la puerta. Los visitantes eran los miembros del CP9. Finalmente, capturaron a Franky y Usopp y regresaron al tren marítimo. Los otros miembros de la tripulación del sombrero de paja, Luffy, Zoro, Nami y Chopper, encontraron a Iceburg, quien había sido expulsado del castillo por Ace Saint. Y del alcalde de Batter 7, aprendió la cruel verdad. Robin se había unido voluntariamente al CP9 para protegerlos de ser asesinados por la organización. Soportando un intenso dolor, Iceburg reveló la información clave. El tren del mar, la última venta a las 11 p.m. hacia Enies Lobby. Sin embargo, lo que no sabían era que Ace Saint ya había ordenado al CP9 que acelerara sus acciones. Aunque la tripulación del sombrero de paja llegó a la estación antes que en la historia original, todavía llegaban un paso tarde. La esperanza parecía perdida, pero a la tripulación del sombrero de paja nunca le faltaron milagros.
Con la ayuda de la anciana Gyojin Kokoro, encontraron el legendario y destartalado tren marino, el Rocketman. Así, la familia Frankie, los carpinteros de barcos de Calleila y la tripulación del sombrero de paja formaron una alianza y abordaron este loco tren, cargando hacia Enies Lobby. Mucho antes de la partida anticipada del tren, Sanji, actuando solo, ya se había colado en el tren utilizando sus excelentes habilidades de sigilo. En el último vagón, rescató con éxito a Frankie y Usopp, que estaban capturados. A través de un Den Den Mushi, contactó con Luffy y se enteró de todo lo sucedido. Sanji subió un cigarrillo y miró hacia la parte delantera del tren. Así que así es, señorita Robin. Espéreme, voy a salvarla. En este momento, en lo alto del tren. ¿Estás a punto de comenzar la misión de rescate? Ulti, Perichuan y Sonia aparecieron en el techo. Sonia esbozó una sonrisa maliciosa. Escuché que no atacas a las mujeres. Sanji frunció el ceño. Hermosa dama, esto no tiene nada que ver contigo. La mirada de Ulti se fijó en Frankie. Claro que sí, Tilde Wildcat, es todo tuyo. Little Page y yo iremos a someter a los otros dos. Sonia sacudió elegantemente su largo cabello. Mi querido caballero, ¿comenzamos? Tan pronto como terminó de hablar, se convirtió en una mancha carmesí, sus afiladas garras apuntando directamente a la cara de Sanji. Sanji se retiró rápidamente, cayendo instantáneamente en una posición pasiva. La voz de Sonia tenía la característica pereza felina. ¿Qué pasa? ¿No son famosas tus técnicas de patada? ¿Por qué sigues esquivando? Después de una larga lucha, Sanji finalmente quedó inconsciente por Sonia porque no pudo atreverse a golpear a una dama. Las demás batallas ya habían terminado en una aplastante derrota. Mientras tanto, en el Rocketman, la tripulación del sombrero de paja estaba llena de energía. Como tenía la ropa empapada, Nami se cambiaba en el único vagón, sin la típica timidez femenina. La familia Frankie y los carpinteros de barcos sufrieron hemorragias nasales graves y cayeron al suelo. El carpintero de Rivera Pauli se sonrojó y la reprendió con solemnidad. Oiga. Señorita Nami. Se está poniendo demasiado informal. Al menos póngase un poco más. Nami respondió con naturalidad. ¿Qué más puedo hacer? Aquí solo hay un vagón. En ese preciso instante, la puerta del enganche para vagones se abrió suavemente. Apareció una figura inesperada. Su mirada se posó directamente en Nami, que acababa de vestirse, y sonriendo juguetonamente. Oh Dios, Nami-san, tienes una figura bastante bonita. La aparición de Ace Saint congeló el aire en todo el vagón al instante. Luffy y Zoro adoptan inmediatamente una posición de combate, mientras Chopper se esconde temeroso detrás de Zoro. Entonces, una oleada de Aosoku arrasó el carruaje. Solo los miembros de Sombrero de Paja, algunos subordinados más fuertes de la familia Frankie y Pauli lograron mantenerse conscientes y de pie. Ace Saint actuó como si hubiera hecho algo trivial. Su mirada recorrió al pálido Pauli antes de posarse en Nami, y dijo juguetonamente. Lo siento, te eché antes. Escuché que me llamaste bastardo. Aunque el rostro de Nami estaba un poco pálido, todavía miró fijamente a Ace Saint y dijo. No es así. ¿Cómo más llamas a alguien que arroja a una chica como un saco de arena si no es bastardo? Ace Saint encontró un asiento casualmente y le arrojó una maleta de cuero a Nami, sonriendo. Esta es una compensación por tratar a la señorita Nami como un saco de arena. Es una pequeña muestra de mi agradecimiento. Nami abrió la maleta con vacilación. Al ver los 100 millones de berries cuidadosamente apilados dentro, su respiración se aceleró notablemente. Ace Saint se apoyó perezosamente en el asiento. ¿Y bien? ¿Es eso sincero? Además, no te impediré rescatar a Robin. Estas palabras dejaron a todos atónitos. Zoro dio un paso adelante y preguntó con cautela. ¿Qué quieres decir con eso? Entonces la puerta se abrió de nuevo. Ulti entró, cargando a Sanji y Usopp inconscientes, y los arrojó despreocupadamente al suelo. Ace Saint esbozó una sonrisa maliciosa. No pretendo nada, solo estoy aburrido. Solo mato el tiempo. También he traído a tu gente de vuelta contigo. Luffy corrió inmediatamente a ver cómo estaban sus compañeros y luego miró confundido al enmascarado Usopp. Nami. ¿Quién es este enmascarado? Nami miró fijamente a los dos que habían sido abandonados, sus ojos miraban a Ace Saint con una expresión compleja. ¿Tú, qué estás tratando de hacer exactamente?
Saint se levantó lentamente y dijo con indiferencia. ¿No te lo dije? Solo estoy matando el tiempo. Te dejo conservar más fuerzas para que sea más interesante cuando llegues a Enies Lobby. Ignoró a la tripulación del sombrero de paja y caminó hacia Ulti. Pequeño tiranosaurio, no viniste aquí en lancha rápida, ¿verdad? Ulti hizo pucheros. No sé cómo usar Moonwalk. Saint se rió entre dientes y la levantó en sus brazos. Entonces el maestro te llevará a volar. Mientras estaba en los brazos de Saint, Ulti no se olvidó de mirar hacia atrás y hacer una mueca a la tripulación del sombrero de paja. Este cocinero pervertido que ni siquiera se atreve a tocar a una mujer, se lo devolveremos. Bajo la mirada de todos, Saint sostuvo a Ulti y usó directamente Moonwalk para dar un paso en el aire, y sus figuras pronto desaparecieron en la noche. El carruaje quedó en un breve silencio. Chopper susurró. ¿Esos dos son tan extraños? En ese momento, Sanji se despertó. Se incorporó, se frotó la nuca y giró la cara con expresión sombría. Al ver esto, Zoro inmediatamente se burló de él. Oh, ¿estás despierto, Pervicapa? ¿Cómo se siente ser noqueado por una mujer? Sanji saltó, con las venas abultándose en su frente. ¿Qué dijiste? ¿Quieres pelear, cabeza de musgo? Me encantaría. La mano de Zoro descansaba sobre la empuñadura de su espada. Basta ya. Nami les dio un puñetazo en la cabeza. ¿Qué hora creen que es? Siguen discutiendo. Chopper se escondió apresuradamente en un rincón. Nami da tanto miedo. Luffy presionó su sombrero de paja, inusualmente sin unirse a la fila. Su voz era baja. Robin está justo delante. No importa lo fuerte que sea el oponente, la traeremos de vuelta. Esa frase silenció a todos. Sanji subió un cigarrillo y Zoro soltó su espada. La trama avanza rápidamente. Después de regresar, Saint debería ir a charlar con Robin. Después de que Spica regresó al tren marino con Ulti en sus brazos. Ulti preguntó. Maestro, ¿no van estas personas a Enies Lobby a buscar la muerte? Spica se rió entre dientes ante sus palabras. Este grupo tiene un gran potencial. De hecho, si ese Luffy del sombrero de paja se pone serio, incluso tú podrías tener problemas para lidiar con él. Ulti replicó de inmediato, sintiéndose poco convencido. ¿Cómo es posible? Ese tipo ni siquiera conoce a Aki. Spica ya había subido al carruaje, y continuó con una sonrisa. Entonces prepárense para un buen espectáculo. Aún falta un rato para que lleguemos, primero vayamos a ver a Robin. Los dos llegaron al compartimento más interior. A través de la ventana de cristal, pude ver a Robin y Franky conversando en voz baja. Aunque Franky estaba esposado, parecía agitado, como si estuviera discutiendo sobre algo. Spica empujó la puerta para abrirla, sonriendo mientras interrumpía su conversación. Parece que ustedes dos están teniendo una charla muy interesante. Robin levantó la vista, con expresión tranquila. Solo estoy discutiendo algunos eventos pasados. Franky, sin embargo, miró a Spica con tristeza. Oh, ¿no es este el CP9 Observer? Ulti inmediatamente dio un paso adelante, mirando a Franky. Cuidado con tu tono, pervertido. Spica hizo un gesto con la mano para detener a Ulti, luego se sentó frente a Robin. Ulti, por favor lleva a este señor Flama a otro compartimiento primero. Ulti hizo pucheros, pero obedientemente tiró de las esposas de Franky. Vamos, pervertido. Franky se levantó de mala gana y lanzó una mirada preocupada a Robin. Robin avanzó suavemente hacia él, indicándole que no se preocupara. Después de que la puerta del compartimento se cerró, Spica comenzó a bromear. Envíe de regreso sanos y salvas a todos tus compañeros. Los ojos de Robin se oscurecieron levemente y luego preguntó. Si fueron enviados de regreso por ti, ¿eso significa que se han rendido? Spica notó la fugaz vulnerabilidad en sus ojos y su voz se suavizó inconscientemente. Todo lo contrario, su fuerza está perfectamente preservada y están planeando cómo atacar a Enies Lobby. ¿Qué te parece? ¿De verdad no quieres volver con la banda de sombrero de paja? Al oír esto, Robin bajó la cabeza y su voz era muy suave. ¿Volver? No puedo. El solo hecho de estar con ellos les haría daño. Spica negó con la cabeza y dijo. ¿No es solo porque el gobierno define tu existencia como malvada? Pero desde mi perspectiva, creo que esa definición es demasiado estúpida. ¿Maldad? ¿Justicia? Puedes definirla tú mismo. De repente, Robin levantó la vista y una pizca de incredulidad se reflejó en sus ojos.
Por primera vez en 20 años, alguien había negado tan directamente el mal que el gobierno mundial le había impuesto, y era incluso un dragón celestial. ¿Tú? Ella abrió la boca, pero no sabía qué decir. Al ver la expresión de asombro de Robin, aunque Spica realmente lo pensó, pensó para sí mismo. Como era de esperar, los viejos trucos siempre conquistan corazones. No pude evitar burlarse de ella. Parece que mi identidad al decir cuentos palabras te sorprende. Robin miró a Spica durante un largo rato antes de decir finalmente. Tampoco esperaba tener tanto encanto. Al ver que la expresión de Robin mejoraba, Spica no pudo evitar bromear. Ya que hice algo tan escandaloso por ti, debes haber pensado en cómo pagarme, ¿verdad? Robin se quedó atónita de nuevo, entonces una familiar picardía brilló en sus ojos, y dijo en voz baja. No he pensado en nada todavía, después de todo, no soy buena en eso. Spica recordó su interacción en el baño esa mañana, por lo que se inclinó más cerca de Robin. Ja, tienes mucho talento para hacerte el tonto, pero desafortunadamente esto no es un hotel. Robin miró su rostro tan cerca de ella, sus labios curvándose ligeramente, tan cerca, quizás estás pensando en acosarme en el baño otra vez como esta mañana. Spica se acercó aún más. ¿Todavía tienes el valor de mencionarlo de esta mañana? ¿No dije que era pura inocencia? Las mejillas de Robin se sonrojaron levemente y se inclinaron un poco hacia adelante. ¿A eso le llamas inocente? Me temo que si hubiera salido 2 minutos después, alguien realmente habría. La sonrisa de Spica se volvió más juguetona y la atmósfera tensa se disolvió gradualmente en intimidad. En ese momento, Ulti abrió la puerta de golpe, maestro. ¿Ese cyborg pervertido está otra vez? Ella los vio a ambos en una postura en la que casi se tocaban y sus ojos se abrieron instantáneamente. Spica le dio a Ulti una mirada molesta. ¿No tienes un cabezazo? Déjalo inconsciente. Los ojos de Ulti se iluminaron. Ah, cierto. Luego, con un swoosh, se fue, sin molestar más a los dos. Robin se reclinó contra la silla en el momento oportuno, sin poder evitar reírse. ¿No es eso un poco duro para el futuro compañero de mi capitán? Spica se encogió de hombros y volvió a sentarse derecho. Si no fuera por ti, solo porque interrumpió mi buen momento, lo habría arrojado al mar. Un grito de Flanky resonó en la distancia, seguido por el sonido de él cayendo al suelo. Robin escuchó la conmoción en la distancia y sacudió la cabeza con impotencia. Parece que mi influencia es bastante valiosa. Los dos continuaron charlando un rato. Hasta que el exterior se iluminó, indicando claramente que se acercaban a Enies Lobby. Aunque todavía era de noche, en esta isla tan especial no había oscuridad. Tal vez el gobierno mundial impulsó esta isla como Enies Lobby para simbolizar que la justicia absoluta no tolera la oscuridad. Spica observó la persistente sonrisa en sus labios y su voz se suavizó. Recuerda, de ahora en adelante, sé tú mismo. Cuando Sombrero de Paja ataca, habla con el corazón. Si se retiran, no te habrás defraudado. Si se niegan a ceder, cuídalos. Robin miró el cielo despejado fuera de la ventana, asintiendo suavemente. Está bien. Tienes razón. El significado de mi existencia no debería ser definido por otros. El Aki de observación de Spica sintió que CP9 se acercaba y miraba hacia la puerta. Están aquí. Tendrás que caminar solo un rato. Seré un espectador en las grabaciones. Antes de que Robin pudiera responder. En ese momento, CP9 también empujó la puerta y entró. La mirada de Spica bajo su máscara evaluó juguetonamente a Khalifa. El agente del CP9, habitualmente tranquila, al encontrarse con su mirada, de repente recordó aquella noche e instintivamente apartó la mirada. Lucy no se dio cuenta de esta sutil interacción y dijo con tono profesional. Señor observador, hemos llegado a Enies Lobby. Podemos desembarcar ahora. Spica se levantó lentamente y dijo casualmente. Vamos. Primero, prepárame la habitación de mayor categoría, preferiblemente una que tenga vista a todo Enies Lobby. Todos descendieron del tren y a Robin también le pusieron esposas de piedra marina. La puerta de la justicia se abrió lentamente y miles de agentes del CP y marines estaban en formación a ambos lados, esperándolo solemnemente. Se oyeron susurros entre la multitud. Como se esperaba del CP9. ¡Qué presencia tan imponente! Ese debe ser Cutie Flam, está vestido de manera tan perversa. Mira, esa es Nico Robin, qué belleza.
La persona enmascarada que los lidera, ¿por qué se siente incluso más aterrador que el CP9? Bajo la mirada de todos, el grupo se dirigió hacia la sala de conferencias de Enies Lobby. La mirada de Spica recorrió a Spandam y preguntó: ¿Está ordenada mi habitación? Spandam hizo una rápida reverencia. Se ha preparado para usted una suite panorámica en el último piso de la Torre de la Justicia, con vista a todo Enies Lobby. Spica miró a Khalifa y dijo con indiferencia: déjala que guía el camino. Spandam se volvió de inmediato hacia Khalifa, con un tono arrogante. ¿No escuchaste la orden del señor? Date prisa y guíanos. Lucy frunció el ceño levemente y dijo fríamente: Oficial Spandam, Khalifa todavía tiene una misión. Callarse la boca. Spandam lo interrumpió directamente con una expresión de suficiencia en el rostro. Lo más importante ahora es servir bien al señor observador. ¿Acaso CP9 no entiende esta regla básica? Spica no se fue inmediatamente, sino que miró a Fukuro con interés, sonriendo mientras preguntaba: escuché que puedes probar la fuerza. ¿Puedes probarla por nosotros? Fukuro se quedó atónito por un momento, mirando instintivamente a Lucy. Spandam lo reprendió de inmediato. El señor te pide que lo pruebes. Date prisa y prepárate. Entonces Fukuro respiró profundamente, adoptó una pose y dijo: por favor, dame instrucciones. Sonia atacó primero, transformándose inmediatamente en su forma de guepardo mitad bestia. Estallido. Buo se tambaleó ligeramente y luego gritó: fuerza 800. Saint miró a Lucy y bromeó: parece que mi cheta es bastante inferior en comparación con el tuyo, Lucy. La expresión de Lucy era sombría y no ofreció ninguna respuesta. Pei Chuan avanzó a grandes zancadas, transformándose también en su forma mitad bestia Spinosaurus, y lanzó un fuerte puñetazo hacia Buo. Auge. Buo retrocedió 2 pasos antes de estabilizarse. 2500 de fuerza. Ulti se transformó emocionada en su forma mitad bestia, balanceando su cola. Es mi turno. Ella saltó ferozmente, y su cabezazo cubierto con haki de armamento se estrelló directamente contra el pecho de Buo. Estallido. Buo fue enviado a volar varios metros, solo logrando detenerse al arrodillarse sobre una rodilla, su voz llena de conmoción. 4200 fuerza. Este número sumió toda la zona en el silencio. El rostro de Lucy se oscureció instantáneamente. Su orgullosa fuerza de 4000 había sido superada tan fácilmente. Aunque la fuerza general de Ulti debería ser inferior a la suya, el asombroso poder explosivo de un dinosaurio de especie antigua realmente superó sus expectativas. Saint observará con satisfacción cómo Ulti recuperó su forma humana y regresó a su lado. Miró deliberadamente a Lucy con un tono juguetón. Parece que incluso el señor Lucy debe admitir su derrota ante el poder explosivo de mi pequeño tiranosaurio. La expresión de Lucy parecía algo fea, pero no podía refutar el hecho. Spandam intervino rápidamente de manera halagadora. ¿Los subordinados de su excelencia realmente están llenos de talento? Saint ignoró a los demás y caminó directamente, pateando a Owl con fuerza. Auge. Buo voló hacia atrás, provocando el derrumbe de una pared entera. Se estrelló con fuerza al final del pasillo, tosió 2 bocanadas de sangre y luego luchó por levantar la vista. Maestro, 6500 fuerzas. Saint retrocedió lentamente su pierna y su mirada recorrió fríamente a la multitud. Incluso Lucy tenía sudor frío corriendo por su frente, ni hablar de los otros miembros del CP9. Ulti tiró de la página 1 con entusiasmo. ¿Viste eso? El crecimiento del maestro es aterrador. Hace solo unos días, era casi igual a mí, pero ahora me ha superado por mucho. Es un monstruo. Miembros del CP9 aturdidos, miedo más 850. Saint sintió un ligero aumento de fuerza en su cuerpo, una sonrisa tirando de la comisura de su boca. El objetivo de hoy se había logrado. Le habló directamente a Khalifa, que todavía estaba aturdido. Llévame de vuelta a mi habitación. Khalifa, todavía en estado de shock, se detuvo un momento antes de responder. Sí, por favor sígueme. Se suponía que sería el día en que los 8 miembros del CP9 se reunirían después de 5 años, un día para bromear y probar su fuerza, pero la llegada de Saint había arrojado una sombra de silencio sobre ellos. Jabra preguntó: Oficial, ¿cuál es exactamente la identidad de este observador? Spandam miró fijamente a Jabra y bajó la voz. No preguntes lo que no debes.
Este es un acuerdo de las más altas esferas del gobierno mundial. Solo debemos obedecer las órdenes. Miró nervioso hacia donde se había ido Ace Saint, pensando. Creía que era un simple dragón celestial, pero su fuerza es aterradora. ¿Será un miembro de los Caballeros de Dios? Luego añadió. La identidad de este señor no es algo que se nos permita preguntar. Jabra estaba a punto de decir más, pero vio que Lucy sacudió ligeramente la cabeza y se tragó sus palabras. Kaku miró hacia el final del pasillo, analizando en su mente. Una persona que hace que incluso el oficial Spandan sea tan cauteloso, podría ser. En la suite panorámica del último piso de la Torre de Justicia, después de guiar a todos allí, Califa preguntó. Mi señor, ¿hay algo más? Ulti intervino de inmediato, haciendo pucheros. ¿Un vaso de agua? Hace días que no te veo, y ya te estás dando aires. Califa quedó atónita por un momento antes de darse cuenta de lo que implicaban las palabras, y un rubor ligeramente antinatural se extendió por sus mejillas. Se obliga a mantener la calma y se ajustan las gafas. Por favor, cuide su lenguaje. Actualmente estoy cumpliendo funciones oficiales. Ulti llamativamente con picardía y se acercó más. Oh, ¿te sonrojaste? ¿Recordaste algo? Califa inconscientemente dio medio paso atrás. El trato especial que recibió de este hombre esa noche la estaba haciendo sentir incómoda en ese momento. Ace Saint se reclinó perezosamente en el sofá, mirando hacia la puerta de Enies Lobby. Ulti, deja de hacer tonterías. Ven a ver el espectáculo. La banda del sombrero de paja está atacando. Califa sintió como si le hubieran concedido amnistía al oír esto, retirándose inmediatamente a un lado, aunque su mirada involuntariamente se desvió hacia Ace Saint. Ulti corrió inmediatamente hacia la ventana, preguntando con entusiasmo. ¿Dónde? Déjame ver. Polvo y humo se elevaban desde la puerta de Enies Lobby, donde docenas de carpinteros y subordinados de Flanky luchaban contra agentes regulares de la Marina. Y la tripulación del sombrero de paja ya estaba cerca de llegar a la puerta de la justicia. Los ojos de Ulti se iluminaron. ¡Guau! Ese cobarde de nariz larga se atreve a atacar de frente. Pei Chuan permaneció en silencio detrás de su hermana. Su impulso es más fuerte de lo esperado. Sonia permaneció en silencio, observando atentamente. Ace Saint ordenó entonces. Califa, todo está bien por aquí, puedes ir a atender tus tareas. Además, llévate a Pei Chuan contigo, y si Spandan se atreve a tocar a Robin más tarde, ya sabes qué hacer. Califa comprendió de inmediato la implicación de Ace Saint. El estatus de Ace Saint era claramente superior al de Spandam, y dada su relación esa noche, siempre y cuando no viola las órdenes del gobierno mundial, ella absolutamente se pondría del lado de Ace Saint sin dudarlo. Entonces se ajustó las gafas, recuperó su actitud profesional y se dirigió a la primera página. Por favor, síganme. Pei Chuan miró a Ulti, quien seguía observando la batalla desde la ventana. Sin más palabras, siguió en silencio a Califa fuera de la habitación. Dentro de la habitación, Ace Saint bebía tranquilamente su té mientras observaba al desenfrenado Luffy del sombrero de paja en el campo de batalla. Sonia preguntó suavemente. Maestro, ¿cree que podrán tener éxito? Ace Saint dejó su taza de té y bromeó. Incluso tú tienes curiosidad. Pero revelar el resultado no lo haría demasiado aburrido. Sonia bajó levemente la mirada, sus pensamientos expuestos. Simplemente siento que la forma en que siguen adelante a pesar de saber que las probabilidades son escasas es algo conmovedor. Ace Saint observó la inquebrantable figura del sombrero de paja en el campo de batalla. Sí, es bastante conmovedor. Después de todo, se llama Luffy. Es una lástima que nuestras posiciones estén destinadas a ser diferentes. Allende, los miembros del CP9 estaban sentados en orden, con Spandam actuando como un payaso, interrogándolo sobre la ubicación del plano del Plutón. Cuando pronunció las palabras que insultaron a su mentor Tom, Frankie ya no pudo contenerse. Incluso con las manos atadas, se abalanzó y mordió con fuerza a Spandam. ¡Ah! ¡Bastardo! ¡Quítamelo de encima! Spandam gritó de dolor, le goteaba la nariz y le corrían las lágrimas por la cara. Sin embargo, todos los demás presentes simplemente observaron fríamente. Nadie se ofreció a ayudar. Después de un momento, Blueno dio un paso adelante, adoptando una pose exagerada y pronunció un largo sonido yoink tilde. ¿Vendré al rescate de mi superior?
Pareció moverse para detener la pelea, pero en lugar de atacar a Frankie, accidentalmente envió a Spandam a volar pesadamente. ¡Au! Spandam dejó escapar un aullido aún más agudo. Página 1, con los brazos cruzados contra la pared, observaba fríamente las expresiones de todos los presentes. Los ojos tras su máscara estaban llenos de desprecio, pensando. Este Spandam es tan repugnante que incluso sus subordinados lo sienten así. Debe ser una escoria de pies a cabeza. Spandam se puso de pie tambaleándose, completamente ajeno al desprecio que todos sentían por él. Desató toda su furia contra Frankie, quien estaba fuertemente atado y ya no preguntaba por el desfile de los planos. En cambio, lo tocó salvajemente, maldiciendo incoherencias. Flam. Eres mucho más tonto que tu hermano Iceberg. Después de su arrebato, Spandam repentinamente dejó escapar una risa pervertida y maníaca, comenzando a hacer alarde de la autoridad de Buster Call que Aokiji le había otorgado. Robin frunció el ceño y preguntó con calma. ¿Por qué Aokiji te daría la autoridad de Buster Call? Sin duda, esto tocó directamente el punto sensible de Spandam. Este inútil, que ascendió únicamente gracias a conexiones familiares, era completamente indigno de una autoridad de primer nivel como la Buster Call. Pero ser interrogado por Robin, un prisionero, en ese tono lo enfureció al instante. Giró la cabeza y lo miró con ferocidad. Sin decir palabra, le lanzó un puñetazo. Las pupilas de Robin se dilataron. Justo entonces, Pei-Chuan, que estaba viendo el programa, hizo su jugada. Rápidamente apareció frente a Spandam. Y con una fuerte patada imbuida de haki de armamento, lo envió a volar, incrustándolo profundamente en la pared, casi dejándolo inconsciente. La sala de conferencias quedó en silencio. Jabra alarmantemente y le dijo a Khalifa, que estaba a su lado. Esa patada fue brutal. Nuestro inútil superior no está muerto, ¿verdad? Khalifa se subió las gafas y su mirada recorrió a Spandam en la pared. No te preocupes, tal vez este joven simplemente pensó que nuestro superior era demasiado ruidoso, y quería que se callara por un rato. Lucy se levantó lentamente, su fría mirada pasó de Spandam a Pei-Chuan. Será mejor que tengas una explicación razonable. La página 1 ignoró a Lucy. En cambio, se acercó a Spandam y lo levantó. El maestro me dio instrucciones. No quiere que sigas parloteando. Ponte manos a la obra. ¿Sabes cómo explicar esto, verdad? Spandam abrió los ojos aturdidos, se encontró con la fría mirada de Pei-Chuan y de inmediato se estremeció. Ese sí, accidentalmente choqué contra la pared hace un momento. Jabra se burló. Este inútil sabe cuál es su lugar. Kumadori adoptó una pose exagerada. El superior fue realmente descuidado y se estrelló contra la pared. La mirada de Lucy pasó de la primera página a Spandam. Cuando se posó en Khalifa, vio su expresión serena. Parecía que había conocido a ese observador hacía mucho tiempo. De repente recordó que ella había limpiado a los nobles esa noche. Parecía que ese noble era ese observador, ¿verdad? Entonces hizo un juicio preliminar en su mente y le dijo a Khalifa. Parece que este observador es muy bueno entrenando a la gente. Khalifa se subió las gafas sin responder. Robin, sin embargo, se sobresaltó, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Pensó. Ese hace me dijo que fuera sola, pero incluso él se encargó de estos detalles. Pero, esa sensación de estar protegido de las sombras tampoco es mala. Aparentemente, debido a la estupidez de Spandam, no pensó que Saint estaba protegiendo a Robin. Simplemente sentí que su progreso era demasiado lento y que había disgustado al maestro. Así que se puso de pie, soportando el dolor en todo el cuerpo, y gritó. Vamos directo al grano. Nos acaban de informar que han llegado unos idiotas que intentan rescatar a un prisionero. Ahora nos preparamos para capturarlos a todos de un plumazo. El barco que va a la prisión está a punto de zarpar. Lánzalos, junto con este testarudo Cutiflam, a Impel Down. De repente levantó el denden musty dorado, con una excitación morbosa apareciendo en su rostro. Y me han concedido el Buster Call. Ja 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 ja. Aunque Robin estaba mentalmente preparado y sabía que Luffy vendría, ver la frenética aparición de Spandam con el denden musty dorado le dio una premonición siniestra. Este loco podría iniciar una Buster Call. Su rostro palideció al instante. Al recordar las caras de Luffy y los demás, gritó emocionada. Mi condición para ayudarte era que se fueran sanos y salvos. Ante esto, Spandam miró a Robin. Oye, ¿por qué gritas tan fuerte?
Luffy, nuestras condiciones transmiten correctamente otra vez. Luffy bajó la cabeza y dijo con voz profunda. Para que el sombrero de paja salga sano y salvo de Bater 7. Spandan tomó la palabra. ¿Ves? ¿Es cierto, no? ¿No salieron de Bater 7 sanos y salvos? Robin se quedó atónita y no dijo nada más, pero esa frase resonó en su mente. No pudo evitar murmurar. ¿Dijiste que la respuesta más perfecta se revelaría ahora? Te creo. Frankie se burló desde un lado. ¡Qué panda de cabrones irredimibles, no tienen ni una pizca de humanidad! Inesperadamente, este comentario no provocó que Frankie fuera golpeado nuevamente. Spandan no quiso prestar atención y ordenó directamente a los guardias de la puerta. Ahora, ve a capturar al sombrero de paja. Enviarán a Nico Robin a Marineford, y luego arrojarán a Cut y Flama Impel Down con esa chusma. El CP9 puede regresar y descansar por ahora. Está claro que no tomó en serio al sombrero de paja, creyendo que aún no era el momento de desplegar el CP9. Justo cuando el CP9 se dio la vuelta para irse, Spandan los llamó nuevamente. Sacó 2 frutas del diablo y se las ofreció a Kaku y Califa. Ambos dudaron un momento, pero finalmente extendieron la mano y tomaron las frutas, luego se dieron la vuelta y regresaron a la habitación. 10 minutos después, dentro de la suite panorámica en el último piso de la Torre de Justicia. Toda la cara de Ulti estaba prácticamente presionada contra el cristal, observando la lucha de Luffy con Blueno abajo. Ella refunfuñó con tristeza. Maestro. Yo también quiero jugar. Este sombrero de paja ni siquiera parece poder vencer a ese inútil de Blueno, es tan aburrido de ver. Sonia se sentó elegantemente en el sofá, su voz tenía un deje de desdén. Estúpido dragón tilde, si bajas allí, ¿cómo podrá el maestro ver el espectáculo? Saint ignoró sus discusiones. Se rió suavemente. ¿No puedes vencerlo? ¿No puedes simplemente mirar la superficie? Apenas hubo hablado cuando Luffy se quedó en una gran cantidad de vapor, su piel se volvió carmesí y su velocidad y fuerza aumentaron repentinamente. Segunda marcha. Ante la mirada atónita de las 2 mujeres, la batalla de rumbo cambió al instante. Blueno, casi indefenso, finalmente se desplomó pesadamente. Mientras tanto, Spandan sostenía con aire de suficiencia al Den Mushi, presumiendo frente a Robin y Frankie. Sin embargo, cuando conectó la comunicación y preguntó si el sombrero de paja había sido capturado, la noticia del guardia fue como un rayo caído del cielo. No solo no habían detenido a los sombrero de paja, sino que además se habían asociado con casi 100 piratas y ya habían atacado la plaza frente a la Torre de la Justicia. Aún más aterrador, Luffy sombrero de paja ya había derrotado a Blueno. Spandan rugió en un ataque de rabia. Inútil. Un montón de basura inútil. Los barcos en la puerta de la justicia aún no estaban listos, lo que le obligó a gritar. Reúnanse. Todos los miembros del CP9, reúnanse. Los escoltaré personalmente hasta la puerta de la justicia. En medio de este caos, una voz clara y resultado llegó de repente a la torre de la justicia. Robin. He venido a buscarte. Era Luffy. Ya estaba en el muro exterior de la torre de la justicia. Spandan miró aterrorizado por la ventana. Al ver a Blueno inconsciente en la plataforma de abajo, gritó y ordenó a los soldados a su lado. Rápido. Detenedlos. Mátenlos. En medio de la confusión, Frankie aprovechó esta oportunidad única en la vida. Code Event. Una poderosa ráfaga de presión de aire se estalló instantáneamente, no solo volando a los guardias sorprendidos, pero también llevando a Robin directamente a través de la ventana, aterrizando en la terraza del piso de abajo. Robin miró hacia arriba y vio claramente la figura con sombrero de paja corriendo hacia ella con desenfrenado abandono. El rescate estaba a su alcance, pero el miedo en su corazón alcanzó su punto máximo. Ella gritó con todas sus fuerzas, su voz temblaba de desesperación, no te acerques más. En cuanto me vaya, Spandam activará inmediatamente la llamada destructora. Todos serán arrastrados y morirán por mi culpa. Déjame soportar todo esto solo. Mi mera existencia es un pecado. Intentó proteger a sus compañeros con un caparazón frío, alejándolos a todos. Entonces, al igual que en la historia original, Robin le habló con franqueza a Luffy. No importa lo amplio de mente que seas, un día me verás como una carga, y un día me abandonarás. Tengo miedo de que ese momento llegue. Hay mucho que decir, por lo que no lo describiré.
Quienes quieran revivir la escena icónica pueden consultar la obra original. Luego, todos los miembros del CP9 llegaron y se pararon al lado de Robin. Sin embargo, frente a la poderosa presión del CP9, ninguno de los miembros de la tripulación del sombrero de paja se rindió. Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Chopper, Sogeking. Toda la tripulación estaba presente, hombro con su capitán, firmemente posicionada en varias torres. Spandan se escondió detrás del CP9, sosteniendo el Golden Den Mushi, y lanzó una frenética amenaza. «Ven esto. Tengo la llamada destructora. Ser enemigo del gobierno mundial significa ser completamente destruido al final, igual que la ciudad natal de Nico Robin, Ohara. Hormigas, no se dan cuenta de la estupidez que están cometiendo. Callarse la boca». Luffy dejó escapar un rugido que ahogó todo el ruido y las amenazas. Ni siquiera miró a Spandan, su mirada estaba firmemente fija en el lloroso Robin. Luego hizo algo que sorprendió al mundo entero. Se giró hacia Usopp y le ordenó en tono inequívoco: «Sogeking. Dispara a través de esa bandera». «Comprendido». Sogeking no dudó ni un segundo. Retiró su onda y un ataque incendiario impactó con precisión en el centro de la bandera del gobierno mundial. Esa bandera blanca, símbolo de autoridad absoluta e incuestionable, estalló en llamas bajo la eterna luz del día de Enies Lobby. En ese momento, el mundo quedó en silencio. Este acto representó una declaración abierta de guerra contra todo el gobierno mundial. Luffy finalmente hizo la pregunta que tocó lo más profundo del alma de Robin. «Robin. Dime. ¿Quieres vivir?» Las barreras que había mantenido durante 20 años, frente a esta protección temeraria y a la hazaña de declarar la guerra al mundo, se derrumbó por completo. Las lágrimas brotaron como una presa rota. Robin ya no se reprimió, ya no fingió, y con todo el anhelo y el coraje de su vida, ella lanzó un grito conmovedor al mundo. «Quiero vivir». Luffy mostró su característica sonrisa increíblemente brillante. Justo lo que quería. «Basta con decir que quieres vivir. Déjanos el resto a nosotros». En la suite, Ulti observaba en un silencio atónito. ¿Ellos realmente lo hicieron? Sonia también dejó de lado por completo su pereza. Al ver la escena, murmuró: «Declararle la guerra al mundo entero, esta gente está completamente loca, pero parecen tan geniales». En ese momento, Ulti no pudo evitar preguntar: «Maestro, están declarando la guerra a su autoridad. ¿Deberíamos intervenir?» Ace Saint se quedó de pie junto a la ventana con las manos detrás de la espalda, mirando fijamente la bandera que aún ardía y emitió una risita baja. ¿Intervenir? ¿Por qué debería intervenir? El alma de Ace Saint no era la de un dragón celestial. Simplemente poseía la arrogancia de uno. Era un egoísta absoluto. ¿Y el gobierno mundial? Era solo un trasfondo para disfrutar de la vida. Una vez que sus alas crecieran por completo en el futuro, incluso podría descartar esta identidad. Ulti preguntó confundido. «Pero están quemando la bandera del gobierno mundial. ¿No es eso como darte una bofetada?» Las comisuras de los labios de Ace Saint se curvaron bajo su máscara. «¿Qué tiene que ver conmigo si derriban todo en Enies Lobby? Si volvieras golpeado hasta quedar negro y azul por ese mocoso de goma, esa sería la verdadera bofetada en mi cara». Ulti se quedó atónita al principio, y luego se dio cuenta. Así que a su amo le importaban esas cosas. Justo cuando estaba a punto de decir algo con entusiasmo, ella vio por la ventana de abajo que Frankie, después de un intercambio con Spandan, de repente respiró hondo y escupió fuego, quemando el plano del Plutón que contenía innumerables secretos y ambiciones. Spandan dejó escapar un grito desgarrador. «No». Ulti se quedó paralizado un momento y luego rió. «Madre mía. Quemó el original. Ahora la copia de seguridad del vídeo en manos del maestro es la única copia que queda». La primera página dijo solemnemente: «Mi señor, Spandan es inútil ahora, ¿no?» Ace Saint se levantó lentamente. «Vamos. Ver el espectáculo desde aquí parece incompleto». Torre de la Justicia, nivel medio. Spandan y Rob Luxy escoltaban a Robin hacia la puerta de la justicia. Luffy apareció y comenzó a enfrentarse a Rob Luxy. Spandan escoltó a Robin solo. Mientras exhibía su poder, tomó el Den Mushi equivocado y activó la llamada destructora. El grito aterrorizado de Spandan resonó por todo Enies Lobby. «Mierda. Agarré el Den Mushi equivocado». Spandan siguió divagando. «Olvídalo, no importa. ¿No es genial?
Hago esto para capturar a Nico Robin. Ahora que la banda de sombrero de paja está armando tanto alboroto, no me quedó más remedio que activar la llamada Booster. Las palabras Booster Call hicieron temblar todo el cuerpo de Robin. La trágica escena de Ohara la consumió instantáneamente. Los sonidos de la feroz batalla entre Luffy y Luffy provenían del final del pasillo. Incluso si Luffy ganara, tendría que enfrentarse a una destrucción tan indiscriminada. Pero en medio de esta desesperación, de repente recordó las palabras de Ace Saint. Te daré la respuesta perfecta en 3 días. El hombre que vio a través de su deseo de muerte, el hombre que claramente podría haberla retenido a la fuerza pero eligió dejarla seguir su propio camino. Robin levantó lentamente la cabeza. Esta vez, ya no correría. Esperaría a que llegaran sus compañeros ya que ese hombre cumpliera su promesa. Entonces le gritó a Spandam. ¿Estás bromeando? Esa cosa quemará todo en Enies Lobby hasta convertirlo en cenizas. Spandam rió frenéticamente. Ja ja ja. El mérito de este incidente seguramente me conseguirá un ascenso. ¿Quién lo diría? Antes de que sus palabras terminaran, una voz fría surgió de repente de las sombras. No me des náuseas. ¿No sabes que sigo aquí? ¿Planeas ensuciarme los ojos con una Booster Call? El recién llegado fue Ace Saint. Todo el cuerpo de Spandam tembló. Miró a Ace Saint, recordó la posición CP0 prometida y vio la impaciencia en sus ojos, así que dijo con servilismo. Oh, ¿cómo pude olvidar que su señoría estaba aquí? Luego, como un viejo sirviente, se dio una suave bofetada en la boca. De Booster Call, lo apagaré ahora mismo. Luego envió un mensaje a Marineford. Enies Lobby. Booster Call cancelado. Pero como la tripulación del sombrero de paja anda descontrolada en Enies Lobby, los buques de guerra ya están en camino, y el rumbo sigue igual. En lugar de destruir Enies Lobby, cambien el objetivo a capturar a la tripulación del sombrero de paja. Ace Saint se burló levemente. Parece que aún no estás más allá de la redención. Spandam esbozó una sonrisa. ¿Cómo se atrevería este subordinado a ir en contra de los deseos de su señoría y? Al ver que la comunicación estaba cerrada, Ace Saint miró a Peichuan a su lado y dijo solemnemente. Deshazte de él. La página 1 se movió. Ni siquiera le dio tiempo a Spandam a reaccionar antes de agarrar la garganta del otro. Mira. Se escucha un crujido crujiente. Spandam observó esta escena con horror. Un segundo, pensaba en la gloria de convertirse en CP0, y al siguiente, le aplastaron la garganta. Su cuerpo se desplomó en el suelo. La incredulidad y la conmoción se congelaron en sus ojos vidriosos. Ace Saint no miró a Spandam ni una sola vez de principio a fin. Lentamente, sacó el colmillo de dragón de su cintura. ¿Te ayudo a cortar estas esposas de piedra marina? Robin levantó sus manos esposadas y curvó sus labios. Entonces, señor Ace, por favor tenga cuidado de no cortarme las manos. Ace Saint levantó el colmillo de dragón, cubriéndolo con una capa de haki de color negro intenso. La hoja se deslizó sobre la piel de Robin y las esposas de piedra marina se rompieron. Entonces Ace Saint dijo. Aunque el Booster Call está cancelado, las especificaciones de los refuerzos que llegan no son bajas. Buena suerte. Al oír esto, Robin comprendió de inmediata la indirecta. Movió las muñecas que tenía libres y miró fijamente a Ace Saint. Ace, espérame en Batter 7. Después de decir esto, se giró sin dudarlo y corrió hacia la dirección de donde provenía la voz de Luffy. Ace Saint envainó su espada larga y se giró para caminar en dirección opuesta. Vamos a ver la batalla de la señorita Califa. Ulti lo siguió de inmediato, diciendo con insatisfacción. ¿Por qué mirarla? Esa chica con gafas no es ni de lejos tan interesante como el arqueólogo. Ace Saint pensó para sí mismo. Esta jugada es realmente interesante. Gracias a mi intervención, el ataque indiscriminado del Booster Call fue cancelado y reemplazado por una misión de captura. Me pregunto si el chico del sombrero de paja podrá resistir. Pero el CP9 ya está completamente acabado. Sin la llamada destructora para destruir la isla y asumir la culpa, ni siquiera tendrán excusa tras su derrota. Debido a la intervención previa de Sonia y Ulti, Sanji, después de encontrarse con Califa, siguió sus principios caballerescos y optó por retirarse para buscar otros oponentes. Finalmente, Califa, que acababa de comer la fruta burbuja burbuja, se enfrentó a Nami.
Cuando Ace Saint condujo a todos tranquilamente, la batalla ya había alcanzado un punto álgido. Tiempo de espejismo. Nami dio un suave grito y su Clima-Attack creó varios clones realistas, intentando confundir a su oponente. Al final, a costa de recibir un Finger Pistol de frente y soportar el intenso dolor, Nami finalmente encontró una oportunidad. Usando su Thunder Lance Tempo, electrocutó a Califa hasta que quedó carbonizada, lo que provocó que perdiera el conocimiento y cayera pesadamente al suelo. Uf, uf. Nami se agarró el hombro sangrante, jadeando pesadamente, pero su rostro mostraba la alegría de la victoria. En ese momento, un sonido claro de aplausos llegó desde la puerta. Nami se sobresaltó y giró la cabeza bruscamente, solo para darse cuenta de que en algún momento, Ace Saint había llegado con Ulti y los demás, parados allí tranquilamente. Desde debajo de su máscara, la voz de Ace Saint tenía un dejo de diversión juguetona. Realmente maravilloso. ¿Quién hubiera pensado que un agente genio del CP9 caería en manos de un navegante débil? Dio un paso adelante lentamente, su mirada recorrió al inconsciente Califa en el suelo y comentó en un tono plano. Ay, si no hubiera comido la fruta del diablo, quizás no habría perdido. Confiar demasiado en una habilidad recién adquirida, es una mujer aburrida. Bajo la mirada cautelosa de Nami, Ace Saint se inclinó, buscando descuidadamente la persona de Califa. Rápidamente encontró una pequeña llave, luego se levantó y miró a Nami juguetonamente. ¿No es esta la llave de las esposas de piedra marina de la señorita Robin? Señorita Nami, ¿quiere esto? Las pupilas de Nami se contrajeron y ella dijo con un dejo de cautela en su voz. ¿Y si lo hago? ¿Me lo vas a dar? Ace Saint continuó burlándose de Nami. Los he ayudado bastante en el camino, y además, técnicamente soy superior al CP9. Si les doy la llave así, ¿no estaría perdiendo demasiado? ¿Por qué no cobran intereses? ¿Qué tal si me haces un baile en barra con tu Clima-Attack? Cuando termine, la llave es tuya. Nami se quedó atónita al principio, luego reaccionó, su rostro se puso rojo instantáneamente, no por timidez, sino por pura ira y humillación. Pero al momento siguiente, respiró profundamente, reprimiendo su ira mientras sopesaba sus opciones. La fuerza de este hombre enmascarado era insondable, definitivamente más fuerte que Rob Luxy. Robin seguía esperando la llave, y sus compañeros seguían luchando con todas sus fuerzas, no podía dejarse llevar por las emociones. Por el bien de todos, esto no era algo vergonzoso. Nami respiró profundamente, sus ojos se llenaron de la determinación de alguien que no tiene nada que perder. Bien. Bailaré. Ella comenzó a mover su cuerpo, sus movimientos eran rígidos y torpes, carentes de cualquier sentido de belleza. Ace Saint negó con la cabeza. ¿Qué haces, blandiendo ese Clima-Attack? ¡Qué aburrido! Olvídalo, aquí tienes. Recuerda, me debes un baile de corazón. Después de decir eso, le arrojó la llave a Nami y luego le ordenó a Sonia. Carga a esta estúpida mujer y vámonos. Nami se apresuró a atrapar la llave. Antes de que pudiera decir nada, vio que Sonia ya se había colgado al hombro a la inconsciente Califa. Ace Saint no la miró de reojo y se giró para guiar al grupo. Bastardo. Nami agarró la llave con fuerza y maldijo en voz baja, pero una mirada de alivio apareció en su rostro. Ella no se atrevió a demorarse y de inmediato se giró para buscar a Robin. 5 minutos después, en un pasillo que conducía a las puertas de la justicia, finalmente vio esa figura familiar. Robin. Tengo la llave. Nami levantó la llave con entusiasmo, pero al siguiente segundo se quedó congelada en el lugar. Robin estaba despejando el flujo continuo de perseguidores con Frankie. Su uso de la fruta Flor era increíblemente hábil. 30 fleurs. Un acierto. Junto con la fría voz de Robin, el último grupo de soldados cayó al suelo. Ella se giró con gracia, dándole a Nami una sonrisa amable. Y en sus muñecas, aquellas esposas de piedra marina ya habían desaparecido hacía tiempo. Vaya, te has tomado muchas molestias, Nami. Ella miró la llave solitaria en la mano de Nami, las comisuras de sus labios se curvaron en un arco significativo. Un hombre misterioso que llevaba una máscara ya me ayudó a desbloquear las esposas de piedra marina. La expresión de Nami se congeló al instante. Miró la llave y luego las muñecas vacías de Robin. Comprendió al instante lo que había pasado. ¿Qué? Ese bastardo enmascarado ya te los había desbloqueado con antelación. Robin se acercó a Nami y le quitó la llave con cuidado.
La miro con dulzura. Sí. Entonces, Nami, ¿te dio la llave? Nami dio un golpe en el suelo con furia, y su Climatac se estrelló con fuerza. Ese cabrón. Ha jugado conmigo una y otra vez. Por otro lado, Ace Saint ya había abordado un pequeño buque de guerra preparado de antemano, listo para regresar a Bater 7. Mientras el barco de guerra navegaba, Khalifa abrió lentamente los ojos y se encontró acostada en una cama en un camarote. Esto es. Miró a su alrededor y finalmente fijó su mirada en Ace Saint, quien estaba sentado en una silla, ya sin máscara. Instintivamente intenté subirse las gafas, pero su mano se topó con el aire. Se obligó a incorporarse, apoyarse en la cabecera y preguntó con voz ronca. Señor observador, ¿qué significa esto? ¿Por qué me ha traído un buque de guerra? ¿Dónde están mis camaradas? Ace Saint jugueteó con la máscara en su mano y dijo con indiferencia. ¿Tus camaradas? Probablemente su destino sea similar al tuyo. ¡Qué decepción! Que la misión haya fracasado tan estrepitosamente. Los ojos de Khalifa se abrieron de par en par. Preguntó con incredulidad. ¿Luffy fue derrotado? ¿Cómo es posible? Es conocido como el más fuerte en 800 años. Al escuchar esto, Ace Saint pensó en el meme clásico de Luffy y no pudo evitar reír. Créelo o no, tú decides. Probablemente esta noche se sepa algo. Deberías pensar en tu propia salida. ¿Quieres seguirme? Khalifa guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a levantar la vista, había recuperado su compostura habitual, aunque su voz seguía débil. ¿Seguirte? ¿En qué calidad, señor observador? ¿Como nuevo subordinado, o como los ejecutivos de los piratas de las bestias, convirtiéndome en una de las mascotas de tu colección? Ella ya había visto la relación inusual entre Ulti, Sonia y este Lord Observador. Como agente genio del CP9, necesitaba una posición clara, no solo seguirlo ciegamente. Ace Saint se levantó y levantó la barbilla, diciendo juguetonamente. Solo estamos los dos. Puedes decir lo que quieras. ¿Qué tipo de relación quieres? ¿O prefieres ambas? Esta acción instantáneamente le recordó a Khalifa aquella noche de enseñanza clínica y su compostura forzada se desmoronó. Ella giró la cabeza y murmuró, lo sabes claramente, después de esa noche, me dejaste ir, diciendo que cuando el gobierno mundial me descartara como basura, vendrías a acogerme. Ahora, ¿a esto le llamas acogerme? Hace Saint enojado y dijo. Parece que ya tienes muy claras las consecuencias de un fracaso en la misión. Sin embargo, lo que me intriga es por qué tú, una mujer insensata, no cuestionaste mi decisión de no intervenir. Al oír esto, una sonrisa amarga tiró de la comisura de la boca de Khalifa. Te lo pregunto. Estuviste observando desde el principio. Sumado a lo que dijiste ese día, nuestro fracaso. Probablemente lo anticipaste hace mucho tiempo, ¿no? Así que tengo más curiosidad por saber cómo tú, como gobierno mundial, observador, planea acogerme. Ace Sain dejó escapar una risita ante sus palabras. Como mujer, no se te puede considerar inteligente, pero como agente, estás bastante cualificada. Para las mujeres, ser un poco tonta es una virtud. ¿Eso también es una virtud? La voz de Khalifa tenía un dejo de autocrítica. Como una de las agentes más elitistas del CP9, era la primera vez que la describían así. Levantó la vista y miró directamente a Ace Saint. Entonces, señor observador, ¿prefiere una mujer más tonta a un agente más excelente? Ace Saint se recostó en su asiento y soltó una carcajada. Jaja, por eso digo que, como mujer, eres una auténtica estúpida. ¿No te das cuenta? Obviamente quiero ambas cosas. Khalifa se quedó en silencio por un momento al escuchar esto. Se levantó sus gafas inexistentes, un movimiento subconsciente y habitual que revelaba que estaba pensando rápidamente. ¿Ambas? Entiendo. Entonces, cuando se requieran habilidades de agente, será su subordinada más profesional. Pero en ciertas ocasiones específicas y privadas, puedo ser esa mujer no tan inteligente. ¿Le satisface esta respuesta, señor observador? Ace Saint mostró una sonrisa satisfecha. Entonces, permíteme presentarme de nuevo. Me llamo Figarland S. ¿Es Saint? El apellido Figarland explotó en la mente de Khalifa como un trueno. La calma en su rostro fue instantáneamente reemplazada por la sorpresa. Un descendiente del Creador, en realidad es un dragón celestial. Con razón puede actuar con tanta imprudencia, sin siquiera pensar en CP9 y Spandam.
Antes de que pudiera recuperarse del duro golpe de esta revelación de identidad, las siguientes palabras de Ace Saint siguieron inmediatamente. Tú, Califa, ahora estás designado oficialmente como CP0. CP0. Estas dos noticias pesadas acumuladas casi hicieron que Califa dejara de pensar. Ella miró al joven pelirrojo que tenía delante, sintiendo verdaderamente por primera vez lo aterradora que era la autoridad de un descendiente del Creador. Él podría fácilmente arrojarla al abismo o levantarla casualmente a las nubes. Ace Saint apreció la expresión de su rostro con satisfacción y añadió perezosamente. Externamente, eres el CP0 del gobierno mundial. Internamente, eres mi secretaria y asistente personal, ¿entiendes? En cierto sentido, mi autoridad es algo mayor que la de un dragón celestial común y corriente. En cuanto a mi secretaria personal, sin duda tendrá más autoridad que la de un CP0 común y corriente. Califa sintió que su respiración se estancaba. Figarlan, CP0, secretaria personal de un dragón celestial, se obligó a calmarse y analizó rápidamente la situación. Su instinto profesional como agente le permitió captar de inmediato la clave. El doble privilegio que esta identidad conllevaba. Externamente, ostentaba la autoridad suprema del CP0. Internamente, ella sería la representante privada de un descendiente del Creador. Entiendo. Respiró hondo e intentó levantarse de la cama para acudir a la cita con una postura normal, pero su cuerpo debilitado la hizo tambalearse. Ace Saint rió suavemente. Parece que mi secretaria necesita recuperarse de sus heridas primero. Califa dijo avergonzado. Por favor, dame 3 días. Después de eso, te serviré como merece este estatus. Valor emocional de Califa. Lealtad establecida más 1000. Ace Saint suspiró con impotencia. De haberlo sabido, no te habría dejado comer esa fruta burbuja. Darte un tipo Zoan podría haberte ayudado a recuperarte más rápido, como una forma de zorro blanco. Las palabras de Ace Saint primero sorprendieron a Califa, y luego un rubor apareció en su rostro. Ella comprendió inmediatamente el doble sentido de esa provocación. Evaluar la utilidad de la fruta y al mismo tiempo insinuar ciertos intereses privados. Tú. Ella abrió la boca y su compostura, que había mantenido durante tanto tiempo, casi se desmoronó. Al final, simplemente giró la cabeza y respondió con una voz que había recuperado la calma. La forma Zoan zorro blanco es conocida por su agilidad e ilusiones. De hecho, es más adecuada para el trabajo de inteligencia. En cuanto a otros significados, por favor, no hagas esas bromas. Ya comí la fruta burbuja. De hecho, ella dijo con la cara roja. En realidad, en cierto sentido, esta fruta no es inferior al zorro blanco. Ace Saint se sobresaltó al principio, y luego, como si pensara en una imagen sumamente interesante, una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Se acercó a propósito y bajó la voz. Ah, ¿sí? Por ejemplo, ¿usar burbujas para frotarle la espalda a tu amo? ¿O, se le puede dar un uso especial en ciertas ocasiones? Califa se levantó con un zas. Olvidándose incluso de sus heridas. ¿Cómo puedes malinterpretar así la habilidad de la fruta? No he dicho eso. Solo estás especulando. Ace Saint dejó de bromear. Una vez que tus heridas sanan, prepárate para escribir un infame. Spandam está muerto. Ese idiota quería iniciar una booster call en Enies Lobby y lo mate, pero no quiero que la gente sepa que lo hice. En cuanto a cómo escribirlo específicamente, piénsenlo bien. Esta orden arrepentida hizo que Califa entrara instantáneamente en modo de trabajo. Se quitó las gafas inexistentes, con el cerebro funcionando a toda velocidad. Un momento después, dijo. Entendido. El informe señala lo siguiente. Spandam inició una llamada de atención para satisfacer sus propios deseos egoístas. Para evitar dañar aún más la reputación del gobierno mundial y las consecuencias irreparables que la llamada Booster causaría a Enies Lobby, exigí decisivamente la cancelación de la Booster Call, cambiando la destrucción de Enies Lobby por la captura precisa de la tripulación del sombrero de paja. En cuanto a por qué tuve la autoridad para ordenar Spandam, es porque en Batter 7, debido a algunas razones especiales, fui capturado por ti. Entonces se enteró de que yo era miembro del CP9 y me designó CP0, por lo que tuve el privilegio de ordenarle. En cuanto a regresar a Batter 7 antes de tiempo, no fue porque huí de la batalla, sino por tu despliegue.
Después de escuchar este plan de informe casi perfecto, un destello de agradecimiento genuino cruzó los ojos de Ace Saint. Como era de esperar de la mujer que 2 años después podría alcanzar el nivel CP0 por sus propias habilidades, su capacidad de trabajo es realmente extraordinaria. Sin embargo, de esta manera, los crímenes de la banda de Sombrero de Paja serán aún mayores. Definitivamente asumirán la culpa por el asesinato del jefe del CP9, Spandam. Justo cuando el buque de guerra de Spica pasó a través del bloqueo marino sin ningún obstáculo y navegó hacia Bater 7, la batalla de Enies Lobby fue mucho más trágica que en la historia original. Sin la destrucción indiscriminada del fuego de cañón del Booster Call, las élites marines pudieron dedicar toda su fuerza al cerco y la supresión. El vicealmirante Momonga y varios vicealmirantes administrativos también demostraron capacidades de combate que superaron ampliamente las expectativas, comandando oleada tras oleada de fuerzas de la Marina en asaltos precisos. Debido a la interferencia previa del lado de Spica, Zoro, Sanji y los demás tuvieron heridas más leves y más resistencia que en la historia original, pero la presión que enfrentaron fue aún mayor. Luffy, que estaba completamente exhausto después de su feroz batalla con Luffy, estaba cargado sobre los hombros de Chopper, todavía inconsciente. Justo cuando Chopper cometió un error y el vicealmirante le atravesó el hombro. Momonga y Luffy fueron capturados. Zoro y Sanji se enfrentaron cara a cara contra Momonga, y finalmente obtuvieron una estrecha victoria a pesar de estar gravemente heridos, pero aún estaban completamente rodeados. La batalla para recuperar a Luffy casi había agotado sus últimas fuerzas. Una nueva herida cortante, lo suficientemente profunda como para ver el hueso, apareció en la cintura de Zoro, mientras que la pierna izquierda de Sanji que sostenía su cuerpo estaba doblada de forma antinatural, claramente fracturada. Si esto sigue así y realmente nos van a aniquilar, Usopp había disparado su última bolsa de municiones, su voz llena de desesperación. En el mismo momento en que los oficiales de la Marina pensaron que la victoria estaba a su alcance y se prepararon para lanzar la ofensiva general final, una canción marinera etérea y triste, que sonaba como si hubiera viajado a través del tiempo y el espacio, comenzó a sonar débilmente. El ya maltrecho y roto Goumeri atracó precisamente frente a la tripulación del sombrero de paja. Feliz. Todos, incluido el semiconsciente Luffy, miraron hacia ese barco destartalado. He venido a recogerte para un último viaje. En trance, escucharon el llamado del espíritu del barco. Al final, todos usaron sus últimas fuerzas para subir a bordo del carrusel. Al día siguiente, el mundo se estremeció. La portada de los periódicos utilizó una fuente en negrita para anunciar la impactante noticia. La tripulación del sombrero de paja causa estragos en Enies Lobby, desafiando abiertamente al gobierno mundial. El ex jefe del CP9 Spandam fue brutalmente asesinado por Luffy Sombrero de Paja. Mientras tanto, dentro del gobierno mundial, un informe clasificado presentado por el recién nombrado CP0 Califa fue enviado silenciosamente a los niveles más altos. Con un tono tranquilo y objetivo, el informe definió el fracaso de Enies Lobby como una reacción en cadena causada por la negligencia grave individual de Spandam y destacó que el recién nombrado miembro del CP0, Califa, actuó con decisión durante la crisis para evitar pérdidas mayores. Este informe logró concentrar con éxito la ira y la atención del gobierno mundial en la atroz banda de los sombrero de paja. En cuanto a ese misterioso dragón celestial, el informe solo lo mencionó brevemente como un cierto funcionario de alto rango que apreciaba y promovía excepcionalmente a Califa, lo cual estaba dentro de las reglas y era impecable. Los últimos carteles de recompensas también se estaban distribuyendo por todo el mundo. Monkey D. Luffy, recompensa. 350 millones vallas. El precio original era de 300 millones. El aumento se debe al grave delito de asesinar a Spandam. Roronoa Zoro, 190 millones de vallas. Sanji, 150 millones vallas. Razón. Los dos unieron fuerzas para luchar contra el vicealmirante Momonga y obtuvieron una estrecha victoria. Nico Robin, 90 millones de vallas. Una vez cooperó activamente con las acciones del CP9 para engañar al gobierno mundial y lograr que bajara la guardia. En realidad, como la hija del diablo, soportó durante muchos años, que culminaron en un acto planeado de venganza contra el gobierno mundial. Las recompensas por los demás también aumentarán ligeramente en comparación con la historia original.
En resumen, para salvar las apariencias, el gobierno mundial echó toda la culpa a la banda de Sombrero de Paja. Pero el incidente siguió siendo un acontecimiento importante, todos los miembros del CP9 fueron despojados de su condición de agentes del gobierno mundial y de todos sus privilegios. Fueron escoltados a la base de entrenamiento exclusivo de la organización CP para un período de reentrenamiento de 1 año. Durante el entrenamiento, serán tratados como reservistas y no tendrán autoridad para ejecutar misiones. Con excepción de Khalifa. En una suite de hotel de lujo en Batter 7, Spica miró sonriente a Robin sentado frente a él y dijo: Te he estado esperando todo el día y pensé que no vendrías. Robin cruzó las piernas con elegancia, cogió la taza de té de la mesa, tomó un sorbo y luego dijo: ¿Me extraña el caballero peor que una bestia? Spica se acercó a Robin, la abrazó y dijo juguetonamente: Pensaba que debería haber hecho honor al nombre de bestia esa noche. Pero aún estamos a tiempo. ¿Qué tal si me deja investigar las credenciales de esta arqueóloga ahora mismo? Robin se quedó atónita por un momento. No se resistió. En cambio, echó la cabeza hacia atrás y rió entre dientes. Esta es la primera vez que se investiga a las credenciales de un arqueólogo. Las dos sombras en la pared se superpusieron mientras Spica decía en tono juguetón: Entonces es aún más necesario descubrir si el arqueólogo número 1 de este mundo tiene alguna sustancia. 1 hora después, puntos de emoción de Robin. Complex Drop más 500. Robin dijo con coquetería: ¿Se ha cumplido tu objetivo? ¿Estás satisfecho? Spica miró a Robin. Al oír esto, soltó una carcajada. Todavía no. También investigó varios métodos de enseñanza clínica. ¿Te enseño ahora? Las mejillas de Robin todavía estaban sonrojadas, pero ella usó su pie para presionar suavemente contra su pecho. Lo has olvidado. Es la primera vez que me investigo. La comisura de la boca de Spica se curvó ligeramente mientras comenzaba a impartir enseñanza sobre el sistema clínico moderno. Abriendo un camino completamente diferente para el petirrojo barrigón. Puntos de emoción de Robin. Emoción inusual más 500, sentido de estimulación más 666. Pasaron otras 2 horas, la clase terminó, y la noche era profunda. Spica bromeó. ¿No pensarán tus compañeros que han desaparecido otra vez? Robin se dio la vuelta perezosamente y se rió entre dientes. Les avisé a mis compañeros antes de venir. Spica sabía que, en poco tiempo, los piratas del sombrero de paja serían enviados en diferentes direcciones al archipiélago Sabaody y permanecerían separados durante 2 años. Para entonces, solo necesitaría encontrar a Kuma, y Robin regresaría a su barco. Sin embargo, todavía fingió verso angustiado y suspiró. Suspiro, parece que todavía has decidido zarpar con Luffy sombrero de paja. Robin se sorprendió un poco al oír esto, un destello de complejidad brilló en sus ojos. Ella presionó suavemente su rostro contra su pecho. Como lo dices, parece que no tengo corazón. Aunque tengo que zarpar esta noche. Antes de que pudiera terminar, la besaron. Spica la abrazó con más fuerza. Entonces, atesora el momento. La luz de la luna se filtraba a través del hueco de las cortinas, reflejando el rojecimiento en las comisuras de sus ojos. Puntos de emoción de Robin. Apego, culpa más 500. A la mañana siguiente, Robin regresó a las inmediaciones del hotel donde se alojaba la tripulación del sombrero de paja, solo para descubrir que algo no iba bien. Un gran número de marines había rodeado el lugar por completo. Ella caminó hacia adelante con elegancia, aunque su paso era un poco incómodo debido a que había cooperado con la investigación de Spica durante tanto tiempo la noche anterior. En el centro de la multitud, el héroe marino Garp se quedó con las manos en las caderas, regañando a su nieto Luffy. En ese momento, Garp olfató el aire de repente. Como si hubiera descubierto algo, giró la cabeza y observó en dirección a Robin, murmurando: «Qué extraño, ¿por qué parece que huelo el aroma de un dragón celestial?» Luffy se hurgaba la nariz, desconcertado. «Abuelo, ¿se te ha roto otra vez la nariz de perro?» En consecuencia, Luffy recibió otro puño de amor de su abuelo. En ese momento, Nami se acercó apresuradamente. Al notar el paso inestable de Robin, la sostuvo de inmediato con preocupación. «Robin. ¿Estás herido?» ¿Cómo pudo Robin decir semejante cosa? Solo pudo decir crípticamente, con su humor negro: «Ay, mientras investigaba la cultura de Batter 7 ayer, me pinché con una uña sin querer, pero no es para tanto».
Si Spica estuviera presente, su frente seguramente estaría cubierta de líneas negras. ¿Quién diablos es un clavo? ¿Un clavo? Nami parpadeó confundida. ¿Cómo pudieron los carpinteros de Batter 7 dejar clavos por ahí? Super. Antes de que pudiera terminar, Frankie apareció de arrepentido desde un lado, haciendo su pose característica. Señora, los estándares de construcción de la compañía Galleira son los mejores del mundo. Es absolutamente imposible que haya clavos expuestos. Chopper también se acercó, sus pequeños cascos ya sacaban un botiquín médico. Pincharse con un clavo es muy peligroso. Podrías contraer tétanos. Rápido, déjame ver la herida. Robin mantuvo su elegante sonrisa mientras hacía una mueca para sus adentros. ¿Cómo podía mostrarse ata herida así como así? Sus pies, inconscientemente, retrocedieron medio paso. No se preocupe, doctor Chopper. Ya, se ha gestionado adecuadamente. En ese momento, la mirada de Garp se desvió hacia el hotel donde se alojaba Spica. Entrecerró los ojos y dijo: Voy a ver a alguien. No se metan en líos, mocosos.